Buenos días, chicos, ¿qué tal? Por favor, me confirman que se escucha correctamente. Estamos en el aula 24, nos toca el curso de literatura. Estamos en la semana 7. Básicamente vamos a comenzar con Latinoamérica. En nuestro caso, literatura latinoamericana del siglo XX, que es donde nos habíamos quedado pendientes. La semana pasada habíamos visto un poco de poesía, pero ahora nos toca hablar de narrativa. Buenos días con todos, espero que estén bien, que hayan comenzado bien la semana y estén pues motivados ya con las últimas semanas del ciclo, ¿no? Ya falta poco para que se acabe este ciclo. ¿Cómo están? Espero que bien. Está justamente cargando nuestra diapositiva, como ven en pantalla. Están los temas de esta semana: Hispanoamérica y peruana. Listo. Entonces, ¿tienen algún problema o dificultad con la señal? Me avisan, por favor. Si alguno se escuchara correctamente, me van comunicando. Listo. Vamos a entonces empezar con lo que sería literatura de Hispanoamérica. En nuestro caso, la literatura hispanoamericana en el siglo XX tiene poesía y narrativa. En poesía habíamos avanzado con lo correspondiente a Pablo Neruda, y en narrativa nos tocaría entonces mencionar la nueva narrativa hispanoamericana. Esta nueva narrativa está caracterizada porque tiene varias etapas o varios momentos. En un primer periodo o primera etapa está surgiendo, se le llama la narrativa emergente, cuando recién aparece, y básicamente pues hay esta noción de que fuertemente está influenciada por la literatura vanguardista, esta narrativa emergente. Comienzo del siglo XX aparece. Sin embargo, va a tener mucho más relevancia o va a ser mucho más reconocida en las décadas de 40 y 50, cuando ya se está fortaleciendo. A esa etapa se le llama la etapa de consolidación, y ahí aparecen escritores como Borges, Carpentier, Rulfo, Asturias y Sabato. Una serie de escritores que básicamente tienen gran calidad, pero no todos son muy famosos o de gran renombre internacional. Esa etapa de gran fama y renombre nosotros también la conocemos, es el boom hispanoamericano y latinoamericano. El boom viene un poco después, en los años 60 y 70, aparece esta tendencia ya de escritores un poco más afamados y reconocidos, y en el boom está, por ejemplo, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, para mencionar a los dos más famosos. Nosotros vamos a ver ahora, a continuación, los escritores de la etapa de consolidación. Borges y Carpentier son aquellos en los que nos vamos a detener. Entonces, esta es la narrativa de esta etapa, los años 40 y 50. Para empezar, hay que distinguir una serie de características de esta nueva narrativa. La primera es que ya no hay solamente un narrador o una forma de contar la historia, sino que aparecen múltiples puntos de vista o múltiples tipos de perspectivas, ¿no? A esta técnica se le llama la multiplicidad de voces. Entonces, el relato puede estar siendo contado por un personaje en un capítulo y el siguiente capítulo lo cuenta otra persona. Podemos estar relatando un misterio, un asesinato, por ejemplo, y el primer capítulo cuenta su versión la esposa, y en el segundo capítulo cuenta su versión la
la criada, la empleada. En otro capítulo cuenta su versión, el hijo, diferentes personas que te hablan de qué pasó con el personaje que ha sido asesinado, ¿no? Igualmente podría ser por párrafos. En cada párrafo cambia la perspectiva. Entonces, dependiendo de cómo se cuente, de quién lo relate, hay diferentes modos de contar, diferentes versiones de lo que ha sucedido. Esa es una, entonces, de las técnicas. Esto lo que hace es también abrir el modo de entender la historia a que ya no sea tan rígido, ¿no? Podemos tener de repente dudas sobre qué sucedió. Podemos tener ciertas perspectivas encontradas. Como lectores podemos dudar sobre quién está diciendo la verdad y quién nos puede estar engañando. Entonces, al no haber una única versión verdadera, se le da mayor dinamismo, ambigüedad a ciertas cosas en el relato y se le permite al lector tener que pensar un poco más en qué cosa es lo que está sucediendo y qué cosa es verdadero y qué cosa puede ser engañoso. Y eso sucede en una serie de novelas de esta etapa, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, en algunas novelas como Pedro Páramo, que acá te ponen de ejemplo, pero Pedro Páramo es una novela mexicana, ¿no? El relato, el comienzo es sobre un joven que quiere ir a buscar a su padre. Va a ir a esta tierra que además es un lugar desierto y lejano llamado Comala, porque él sabe que ahí es donde el padre vivía y el padre, digamos, tenía tierras y poder, ¿no? Y cuando comienza el relato, él nos cuenta lo que está sucediendo, el hijo que está buscando al papá, ¿no? Que nunca lo ha conocido, que quiere saber un poco de su pasado. Pero conforme avanza el relato, ya no es solamente este joven el que nos cuenta la historia, sino que son otras personas que conocieron a Pedro Páramo. El papá se llamaba Pedro Páramo. Y algunos cuentan pues que era un tirano o un mujeriego, un abusivo, un malvado con sus trabajadores o con su esposa. Y así, de diferentes perspectivas, hay una serie de personajes que nos van a contar lo que sucedió. Ahora, lo que nos enteramos además en esa novela es que varios de esos personajes son muertos. O sea, los fantasmas, digamos, de algún modo, nos están contando las apariciones, nos están contando lo que pasó con Pedro Páramo, que además ya ha muerto, entonces no tenemos la versión del mismo personaje, sino de otros que se toparon con él. Y así es como se reconstruye un poco qué es lo que pasó, ¿no? Con este hombre que al parecer era un tirano y un malvado y que no llega a conocerlo su hijo. Entonces, lo que hacen las varias perspectivas es poder darnos una mirada más amplia sobre lo que ha sucedido, no quedarnos con una sola versión, no tener que ceñirnos a una sola versión. Hay varias voces, puntos de vista que podemos considerar. Luego está la técnica del monólogo interior. La técnica del monólogo interior es la que nos permite conocer qué está pensando el personaje. Entonces, los procesos mentales, ¿no? Que llamamos la mente o la conciencia también, por eso es que se habla, en vez del monólogo interior, también a veces se habla del flujo de la conciencia, como un modo de conocer lo que está de manera a veces desordenada, de manera a veces caótica. El personaje puede estar pensando, ¿no? El personaje puede estar reflexionando sobre
diferentes temas. Este flujo de la conciencia gira en torno a cómo uno puede pasar de una idea a otra y no tiene por qué eso ser racional o ser ordenado. Entonces, aquí hay un ejemplo justamente en la nueva narrativa. En nuestro caso, Vargas Llosa utiliza esta técnica en esta novela La ciudad y los perros. Y allí el personaje que está pensando, ¿no? que está dejando fluir su conciencia, es uno de los jóvenes cadetes, un estudiante de un colegio militar, un joven que está asustado porque tiene miedo que descubran que no está completo su uniforme. Si descubren que no tiene los pasadores de sus botines, lo pueden castigar dejándolo encerrado. Durante los fines de semana es el único día en el que salen, ¿no? los estudiantes, porque es un internado, un colegio militar internado. Solamente los fines de semana ellos pueden salir, pero si descubren que no está completo su uniforme, incluyendo algo mínimo como un pasador o uno de los broches, algún galardón, mucho peor, incluso si es obviamente un saco, una camisa, ¿no? Pero incluso desde un botón, si te falta cualquier cosa de tu traje, te castigan. Entonces él tiene miedo de que descubran que le falta un pasador. Pero así comienza su reflexión y luego se va por otros temas, ¿no? Dice, y si Guarina hubiera bajado la cabeza, se me hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene el examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me planto ante la pies dorados y le digo, soy de Leoncio Prado, y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte, y si vuelvo al barrio pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido. Sí, señor. Entonces, este monólogo interior comienza, te decía, con que tiene miedo de que Guarina, que es el profesor, el teniente Guarina, le mire los zapatos y se dé cuenta que no tiene, pues, los pasadores, ¿no? Los cordones. Entonces, le reflexiona primero sobre eso, le preocupa eso primero. Pero luego comienza a pensar en otras cosas, como por ejemplo que quiere obtener también el examen de química. Tiene miedo de no aprobar ese examen y por lo tanto quiere pues conseguir las claves de ese examen, quiere conseguir las respuestas, ¿no? Y el jaguar es quien se lo puede vender porque al parecer pues él ha conseguido el examen ilícitamente, ¿no? Luego también piensa en la Pies Dorados, que es una prostituta a la que van muchos de los compañeros del colegio militar los fines de semana. Entonces dice, quiero ir a verla, pero no tengo dinero, ¿no? ¿Cómo hago para conseguirme 20 soles, ¿no? Mejor voy al barrio, tal vez me pido prestado a mis amigos, etc. Luego nuevamente piensa en el examen que quiere aprobar y finalmente nuevamente en sus pasadores, los cordones, el zapato que le hacen falta. Entonces, lo que hace un monólogo interior es plantear pensamientos, pero de manera ya no necesariamente ordenada o lógica, sino con diferentes saltos, con, podríamos decir, pues ciertos desórdenes, ¿no? En su representación. Luego tenemos la narración llamada objetiva, o una narración que básicamente representa lo que se puede observar, lo observable, ¿no? Ahora, si bien estos escritores del siglo XX buscan nuevas técnicas, no van a dejar de lado ciertas formas tradicionales de ver las cosas. En este caso, la objetividad que venía desde antes, ahora se transforma un poco porque se ve mucho vinculada también a la mira de una cámara, por ejemplo. Cómo uno describe cuando está viendo un pasaje, una calle, un escenario, de manera objetiva a través de una cámara, ¿no? Una cámara fotográfica, filmográfica. Entonces, si leemos este ejemplo nuevamente de La ciudad y los perros,
eso es lo que sucede, te describe desde las avenidas hasta los barrios, ¿no? Y lo que contiene estos vecindarios. Te dice, encerrados en la avenida El Arco, el Malecón y las calles Porta, hay media docena de manzanas, un centenar de casas, 2 o 3 tiendas de comestibles, una farmacia, un puesto de refrescos, un taller de zapatería y un solar cercado donde funciona una lavandería clandestina. Las calles transversales tienen árboles a los costados de la pista. Entonces, todo lo que está describiéndose es desde una mirada externa, ¿no? Lo que llamábamos la mirada realista, una mirada objetiva, mejor dicho, ¿no? Desde afuera, desde una perspectiva externa y con esta noción, pues, de solamente describir, sin que intervengan las emociones, sin que intervenga la subjetividad. Entonces, a esta narración desde el exterior, a ello le llamamos objetiva. No es una de las que se utilice siempre, ni una de las que son nuevas, pero sí importante mencionar que no se deja de lado, no se olvida esa técnica. Una de las que son más novedosas, junto con la multiplicidad de voces que habíamos mencionado antes, está la ruptura cronológica, la ruptura del orden cronológico. Entonces, para contar una historia, muchas veces no se usa el orden tradicional, que el orden tradicional, si recuerdan, era como una línea, ¿no? Lo que llamábamos la narración lineal. Esa narración lineal muy usada en el siglo XIX, en el siglo XX se va a dejar muchas veces de lado. En la narración lineal, en las narraciones lineales, había primero un evento, después, lo que llamamos primero, digamos, un evento inicial, después ciertas consecuencias o nudos del relato. Pensemos en Crimen y Castigo, ¿no? Primero el asesinato, luego el conflicto, luego se enamora de Sonia, luego se siente aún más culpable por su familia, termina confesándose ante Sonia y finalmente se entrega a la policía y va a prisión. Todo ello se da en orden. Esa es una narración lineal. Pero cuando ya nos damos cuenta de que eso no es la única forma de narrar, ni que es la más importante, comienzan a haber otras formas y se deja de lado el orden. Y por ejemplo, los narradores del siglo XX comienzan contándote el final de la historia. El personaje se va a morir, tiene 82 años, está muriendo. Y luego retroceden a cuando el personaje tiene 5 añitos, ¿no? Un evento traumático que lo va a marcar para siempre, los 5 años. Luego avanzan un poco y te cuentan cuando tiene 15 años. Y de pronto el personaje se ha enamorado por primera vez. Luego avanzan un poco más y ahora el personaje tiene 40 años y está casado y es un hombre que es mujeriego y abusivo con su familia. Luego nuevamente puede saltar a cuando tenía 5 añitos, ¿no? Y volver a la niñez. Luego volver a hablar de cuando está viejo y por qué se ha enfermado y cómo así es que está solo porque está enfermo, pero nadie lo cuida, nadie lo quiere. Y así, ¿no? En una narración que no es lineal, que no es ordenada, básicamente hilándose de a pocos, ¿no? Que uno tiene que ir reordenando en su mente lo que entiende, que uno como lector va a tener que estar más atento de los eventos. Mucho más si se mezclan las técnicas, ¿no? ¿Qué pasa si hay una ruptura del orden lógico, cronológico, y al mismo tiempo
hay multiplicidad de voces. Entonces tú retrocedes al pasado y te lo está contando además la historia de la esposa, ¿no? Tienes un personaje primero de 82 años medio moribundo, luego retrocedes a cuando tiene de repente 40 años y te lo cuenta la esposa, ya no te lo cuenta él. Luego retrocedes a cuando tiene 5 años y te lo cuenta su mamá, ya no te lo cuenta el personaje. O te lo cuenta un narrador objetivo. Entonces así hay brincos en el relato que hacen que sea más complejo, más intrigante y que requiera de una participación, como dice aquí, más activa del lector. O sea, que el lector esté mucho más pendiente de lo que se está contando, de en qué tiempo y espacio estamos y en qué versión estamos ciñéndonos, a qué versión estamos creyendo, digámosle así. El lector, entonces, es el que va a reconstruir el texto, porque si no, no tendría sentido claro, o porque si no, no tendría sentido completo. Entonces, el lector tiene una importante función, que debe ser más vivo, más despierto y mucho más, como dice allí, activo. Si no fuera así, no va a poder entender bien la novela, el relato. Luego, en este aspecto, pues, del lector que participa más, ¿no? A veces el escritor pone sus propias reglas. Un ejemplo de ello es justamente Rayuela, que está aquí, ¿no? En el caso de Rayuela, de la novela Rayuela, hay una serie de instrucciones sobre cómo leerlos. Uno no puede solamente coger el libro y entenderlo como una novela tradicional, sino que te dice el autor, tú tienes dos opciones. Puedes leer dos novelas en este libro. En primer lugar, de repente te interesa leer una novela corta, breve, y en ese caso dice, pues, hay un primer libro que solamente lees una primera opción. Lees la mitad de la novela, 56 capítulos. La novela tiene más de 100 capítulos. Esa es la primera opción. La segunda opción, que está aquí como en un esquema de números, en la segunda opción lo que va a pasar es que tú tienes que elegir leer toda la novela, todos los capítulos, pero en cierto orden específico. Primero lees, por ejemplo, el capítulo 73, luego lees el capítulo 1, luego lees el capítulo 2, luego el 118, y así te indica, porque si no lo lees en ese orden, la novela no tiene sentido. Entonces, tú tienes que elegir cuál de estas dos opciones quieres, lees una novela más breve, lees una novela más extensa, pero en desorden, y solo así se obtienen las versiones que el escritor ha planificado previamente, ¿no? Por otro lado, muchas de las novelas de este periodo van a experimentar o buscar jugar con el lenguaje. Cuando hablamos de experimentar, nos referimos a que juegan, a que cambian, a que modifican el lenguaje. Eso lo hacen mediante expresiones y términos nuevos y también a veces lo hacen mediante la incorporación pues de frases enteras o capítulos enteros en idiomas o códigos diferentes. Entonces, en este caso, en Rayuela hace un poco ambos, incorpora palabras inventadas que serían neologismos y incorpora algunos capítulos que son partes pues breves de la novela
que están en otro idioma, en un idioma creado por el mismo escritor para la novela, ¿no? Ese idioma le llama el gíglico y está representada en varios capítulos. Entonces, si leemos aquí, nos vamos a dar cuenta que las palabras son palabras que no existen. Pareciera que sí, pero no existen, son inventadas. Dice, apenas se le amalaba el noema, a ella se le acolpaba el clésimo y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relemar sin copelusa, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que evulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejonaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas fílulas de cariaconcia. Entonces, en este fragmento, la representación de un montón de palabras, como vemos, que no son palabras que vas a encontrar en el diccionario, que además son diversas, no son verbos, sustantivos, adverbios, que básicamente están tratando de representar otra realidad expresiva, otro idioma, generan ese elemento de experimentación, de novedad y cuestionan los usos tradicionales del lenguaje. Básicamente esta noción de que el lenguaje se puede renovar constantemente, se puede emplear de fórmulas distintas, de maneras distintas a como estamos tradicionalmente acostumbrados, y le da entonces mayor potencialidad al uso pues de las expresiones, ¿no? Ese es el experimentalismo lingüístico. Luego tenemos la incorporación de ciertos elementos mágicos, míticos, oníricos, fantásticos, de elementos que no son lógicos, ¿no? En lo que también llamamos los elementos irracionales. Desde diferentes perspectivas y de diferentes maneras, hay estos elementos no racionales. Te mencionaba pues la presencia de lo mítico o de lo fantástico, por ejemplo, que se va a incorporar las creencias que hay aquí todo eso tiene que ver con nuestra cultura latinoamericana, ¿no? Que está llena de creencias y de mitos que nos plantean otra realidad. A veces se incorpora mucho de la magia, mucho del elemento fantástico. Entonces, todos esos elementos son incorporaciones irracionales que además tienen diferentes proveniencias. A veces pueden ser mitos andinos en nuestra realidad peruana, mitos caribeños, ¿no? Que es lo que pasa con la realidad colombiana, en el caso de Gabriel García Márquez. Pueden ser mitos negros, que hay mucho de cultura afroamericana en el centro de Latinoamérica, ¿no? En Centroamérica. Entonces, la mitología y las creencias pueden ser variadas de diferentes proveniencias, diferentes orígenes, y eso le da mayor diversificación, mayor diversidad. Entonces, ya en un rato vamos a ver esta novela Justo el reino de este mundo, que es un buen ejemplo de los mitos. Luego están los escritores, o como característica de los escritores, su cosmopolitismo o su afán por conocer otras culturas, por ser escritores lo que se llama de mundo. Los escritores no solamente se van a ceñir a la realidad hispanoamericana, sino que les va a interesar viajar a Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y no solamente viajar, sino también leer obras de escritores de esas otras
continentes, ¿no? Hay este cosmopolitismo o esta atracción por culturas diferentes a la nuestra que pueden enriquecer nuestra mirada del mundo. Entonces, querer ser un escritor cosmopolita o querer ser un escritor que es ciudadano del mundo, que recoge aportes y tradiciones distintas, es algo que se pretende en varios de estos autores. Ahora, las técnicas que estamos viendo son técnicas y características diversas. A ellas se las va a sumar ciertas tradiciones de nuestra cultura hispanoamericana. Entonces, por ejemplo, tenemos técnicas o recursos propios de aquí, que serían la transculturación narrativa, ¿no? Hay técnicas que son de afuera, si pensamos en lo que hemos visto, la ruptura cronológica, la multiplicidad de voces, esas son técnicas que provienen pues de Europa, de Norteamérica, y que se usan también aquí, ¿no? Pero hay técnicas que son de aquí y que están vinculadas con nuestras propias creencias y tradiciones, y una de ellas es la transculturación narrativa. Justamente transculturar es mezclar dos culturas. Entonces se mezcla la cultura que es latinoamericana, que es propia de nuestras creencias, por ejemplo, la creencia en la Pachamama, la creencia en ciertas apariciones míticas, en cierta magia, ¿no?, de las tradiciones propias, y se mezclan con las técnicas narrativas que venían de fuera, con estas técnicas como la ruptura cronológica, ¿no? García Márquez es un buen maestro para eso. Él escribe sobre la realidad latinoamericana, ciertos miedos que hay aquí en Latinoamérica, ciertos mitos que hay en Latinoamérica sobre el incesto, sobre el tiempo cíclico, que son propios de ciertos mitos latinoamericanos, pero los mezcla con estas técnicas nuevas, con la ruptura cronológica, ¿no? Pasa de un tiempo a otro, cambia del pasado al presente, el futuro, el pasado nuevamente. Y esa mezcla entonces de técnicas narrativas más creencias mítico y mágicas son lo que le llamamos la transculturación. Y mucho más destacada es esta técnica y mucho más reconocida, ¿no? Esta técnica del realismo mágico, que también a veces se le denomina el real maravilloso. El realismo mágico es la técnica por la que la realidad latinoamericana está fundida con los elementos míticos, o sea, forman parte de la cotidianeidad en Latinoamérica. Pero la visión es más compleja porque nuestra realidad no es solamente la realidad objetiva, observable, sino también la realidad mítica y mágica. Si pensamos en una obra como 100 años de soledad nuevamente, allí hay muchísimo de este realismo mágico y a cada rato. Por ejemplo, se muere el patriarca de los Buendía, José Arcadio Buendía, y comienzan a llover flores amarillas durante días, de modo que las calles se llenan de estas flores y luego se hace tan espeso, ¿no?, que no deja ni siquiera que la gente se traslade y tienen que salir con sus rastrillos y sus lámparas a tratar de limpiar los caminos. Y es un fastidio, ¿no? Entonces, algo que es mágico se vuelve algo cotidiano, como cuando cae la nieve en ciertos países, y también, ¿no?, es un fastidio para nosotros, de repente, que no hemos visto tanto nieve, nos parecería mágico y sorprendente, pero para ellos es un poco fastidioso, ¿no? En 100 años de soledad eso pasa cada instante, ¿no? O sea, los muertos se pueden aparecer ante uno, caen flores y se muere un personaje. Cuando se muere otro personaje se llena de mariposas la ciudad, el pueblo.
También hay un elemento o un pasaje muy emblemático que es cuando Remedios la Bella, la mujer más hermosa, dice que jamás pisó la tierra, ¿no? Cuando ella está tendiendo ropa con su cuñada, Fernanda, comienza a despegarse sus pies de la tierra. Y cada vez se eleva más y más y finalmente asciende a los cielos. Entonces ahí está representación de un pasaje que es mágico, pero mezclado con la realidad, vamos a ver además, ¿no? Y justamente ese es el fragmento que aparece en parte aquí en pantalla. Fernanda es la cuñada de Remedios la Bella. La va a ver mientras se va, ¿no? Dice, Fernando sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó con toda su amplitud, en toda su amplitud. Marando sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer en el instante en que Remedios, la Bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo Remedios, la Bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante leteo de las sábanas que subían con ella. Entonces, no solo se va Remedios la Bella, sino que se va las sábanas también volando con ella, ¿no? Y ese es un elemento pues sumamente mágico, ¿no? La ascensión de una mujer, además, según lo que se relata, una mujer míticamente bella, ¿no? Fuera de este mundo, su belleza, y que por eso es que tiene que ir a los cielos, ¿no? Y tiene que ascender fuera de este lugar. Pero en la narración, en la novela, se sigue contando, ¿no? Que cuando ella está ya pues muy arriba, casi desapareciendo en los aires, Fernanda, la cuñada, le comienza a gritar desesperada que por favor le devuelve sus sábanas, ¿no? Que no se lleve sus sábanas, que eran las más finas que tenía, que son sábanas muy hermosas, que por favor se las devuelva, que no se las lleve. Entonces, el realismo mágico tiene ese elemento de combinar lo mítico con la cotidianidad, con la realidad. En vez de solamente sorprenderse por lo que está sucediendo, hay ese elemento de lo cotidiano, ¿no? De que es algo que podría pasar, es algo parte de la realidad y es algo que incluso pues se toma en ese caso con cierta naturalidad o hasta fastidio, ¿no? De que no solo se ha ido por los cielos, sino se ha llevado mis sábanas finas. Entonces, esa es una de las técnicas, el realismo mágico. Y ahora sí pasaríamos a hablar de algunas obras de los autores más conocidos de estos periodos. Vamos a ver el periodo de consolidación y el periodo de apogeo. En el periodo de consolidación está Jorge Luis Borges con su obra Ficciones. Borges fue un escritor argentino, probablemente pues un escritor o el escritor pues de mayor erudición y renombre en los años 40 y 50, muy, muy admirado, con una prosa muy inusual, una forma de escribir muy inusual, y lo que se denomina además un erudito, o sea, alguien de gran erudición, de mucho conocimiento. Entre los temas que Borges abarcaba, le gustaba, le atraía en sus relatos, están los temas filosóficos, los temas incluso históricos, los temas hasta religiosos, pero te habla pues de religiones antiguas, orientales, ocultismo, también de magia. Te habla de temas hasta matemáticos y científicos.
y como ya te mencioné, también historia, ¿no? Entonces son temas muy diversos que reflejan su conocimiento sobre materias diferentes. A ello le llamamos erudición. Va a destacar en el cuento principalmente, pese a que también escribe poemas en su juventud y ensayos también. El cuento es lo que más va a dejar cierta huella, sus cuentos fantásticos y filosóficos de finales sorprendentes, de giros y de tramas sorprendentes. Borges escribe con un estilo particular, que es un estilo bastante conciso, bastante condensado. Puede presentar mucha información y muchos detalles en pocos párrafos. Por eso es que prefiere el cuento a la novela, no escribe tanto novela, no escribe novelas, y escribe cuentos, porque él dice pues que prefiere contar de manera más breve, y a veces pasan muchas cosas en un solo cuento, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos esta densidad, esta concisión, esta gran concentración en sus narraciones. Uno de los elementos de Borges es que su narrativa suele incorporar elementos fantásticos, increíbles, fuera de lo realista, ¿no? Fuera de la realidad. Va a haber mucho de elementos increíbles, sorprendentes. Y debido a su gran erudición o conocimiento, Borges incorpora también comentarios a otros autores, a otras obras, a veces fragmentos de otros manuscritos. Pero justamente como Borges pues es también un escritor, digamos, astuto, tanto va a incorporar elementos que pueden ser ciertos, fragmentos o citas que pueden ser ciertos, como muchas que son falsas. A ellas les llamamos las referencias apócrifas o falsas, que no fueron realmente escritas por nadie, ¿no? Él te habla de un manuscrito medieval muy famoso que se encontró en el siglo XIII en la casa de repente de una condesa de la alta sociedad francesa. Y te habla así, ¿no? De diferentes elementos que rodean a este texto, que se encontró en tiempos antiguos, que había estado perdido, pero que de pronto ahora lo están estudiando. Y te puedes citar y poner hasta un fragmento y resulta que es todo inventado. Entonces es parte del cuento, es parte de su imaginación. Cuando hablamos de las referencias apócrifas, no es que está jugando con obras falsas, con autores falsos. Y por último, varios de sus cuentos son enigmas policiales. Eso significa que se está buscando descubrir un misterio. Puede ser un crimen, puede ser un prófugo, ¿no? Un prófugo de la Segunda Guerra Mundial. Puede ser un asesino. Puede ser que se quiera descubrir dónde está un tesoro, ¿no? Dónde está una herencia familiar que se ha ocultado, que se ha escondido a lo largo de las décadas. Entonces, ese enigma detectivesco, policial, va a estar en varios de sus cuentos. Borges incorpora temas tanto filosóficos como también lo que llamamos metafísicos, o sea, que no son explicables dentro del mundo de nuestra realidad objetiva y física. Estos temas filosóficos generalmente tienen que ver con la filosofía idealista o el mundo de las ideas. Justamente eso también tiene que ver con lo metafísico, porque lo metafísico es lo que no son objetos, no son cosas físicas describibles físicamente, sino que pueden ser apariciones sobrenaturales, pueden ser creaciones de otros mundos, y lo idealista también está incorporado allí en lo metafísico.
Entonces, estos temas que incorpora son, por ejemplo, la dualidad o la ambigüedad entre la realidad y la ficción, qué es verdad y qué es falso, qué es parte de la realidad y qué es lo inventado, qué es parte de la realidad y qué es un sueño, como vamos a ver en un cuento de él que se llama Las ruinas circulares. Ahí está confusión, está, eh, está estos límites que se difuminan entre dónde acaba una cosa y dónde comienza la otra, ¿no? Entre qué es real y qué no es. Y también, como parte de estos temas filosóficos, eh, reflexiona en torno a temas como el azar, lo que no tiene un orden fijo, lo que es totalmente, pues, azaroso, como el nombre lo indica, lo que es algo que no tiene un orden, una lógica y que sin embargo es un factor de la realidad, un factor del universo. Muchas de las cosas que pasan, dice, están determinadas por el azar, como tirar una partida de dados, ¿no? No sabes qué te va a tocar. Otro elemento es el tiempo. El tiempo, sobre todo en la relación entre el pasado y presente. A veces se confunden los tiempos. A veces el tiempo pasado vuelve al presente. A veces los relatos son circulares en sus cuentos. Entonces no se sabe bien dónde comienza y dónde termina ese tiempo. Luego está el tema del laberinto, las confusiones, el caos, el desorden, están como parte de ese símbolo, de ese tema. Otro aspecto del laberinto es que nos plantea nuevamente la idea del caos, pero como parte de la vida, ¿no? La realidad no tiene un sentido fijo, no es racional, sino que es desordenada. Luego está el tema del cuchillo, que simboliza muerte, violencia. En muchos casos, pues, el cuchillo tiene un desenlace también fatalista. El tema del doble y de los espejos, que son símbolos de la identidad, de buscarse a uno mismo, de querer conocerse. Varios cuentos en los que aparece el mismo Borges, pero de otra edad, ¿no? Borges viejo se encuentra con Borges joven, por ejemplo, la idea del doble. O la idea de los espejos de dos personajes que están llevando vidas similares, pero en lugares diferentes y que de alguna forma se van a tener que encontrar. Entonces, querer conocerse, querer descubrir la identidad también está dentro de los temas. El libro de Borges, muy famoso por su brevedad, es un libro cortito, y sin embargo por historias que son muy complejas, ¿no? Muy llenas además de eventos. Es este libro llamado Ficciones. Ficciones está dividido en dos partes, como aquí lo indica, ¿no? El Jardín de los senderos que se bifurcan es la primera parte y Artificios es la segunda. Básicamente es un libro breve sobre lo que habíamos mencionado hace un rato, temas filosóficos, reflexiones en torno a lo metafísico y en torno a qué tanto es posible esa otra realidad, que no es pues una realidad objetiva, ¿no? Hay mucho de conocimiento, erudición en sus relatos. Por ejemplo, vamos a encontrar que habla de la filosofía antigua griega, que habla de los sabios orientales, mucho de religión y filosofía asiática. También incorpora fórmulas matemáticas en algunos cuentos, ciencia, historia, literatura, filosofía están mezclándose. En sus relatos suele haber esta trama que es, pues, detectivesca o policial, habíamos mencionado, que quiere decir que se está
tratando de descifrar un misterio, se está tratando de descifrar, como te decía, dónde está oculto un tesoro, o quién es el asesino, o o si se está buscando a un prófugo o a un delincuente, dónde está escondido, ¿no? Y en esa trama a veces pues las cosas suceden de forma que parecen confusas, pero al final del cuento nos damos cuenta que todos los detalles están sumamente pensados. Es un escritor que elabora con mucho cuidado, de manera muy premeditada, sus relatos. No deja ningún cabo suelto, no deja ninguna duda, ¿no? Sino que piensa hasta en el más mínimo detalle para que toda la trama policial tenga sentido, para que todo el enigma se descifre hasta en el más mínimo detalle, hasta la perfección. La técnica de Borges es una técnica entonces de lo preciso y lo preciso y lo conciso, ¿no? Entonces, cuando hablamos, como aquí dice, ¿no? Que se utiliza de manera muy magistral su técnica narrativa. La técnica narrativa tiene que ver con que todo tiene, como te mencionaba, sentido al final. Incluso cuando a veces aparenta haber ambigüedad, porque se utiliza mucho esta ambigüedad para confundir al lector, meterte por caminos equivocados, por conclusiones equivocadas, hacerte creer que la historia va sobre un aspecto cuando en realidad va a ir sobre otro tema, llevarte por callejones sin salida, ¿no? Ya que hablábamos de los laberintos, un poco eso, meterte por caminos sin salida, y luego que estés un poco confundido, recién sorprenderte, ¿no? Con algún detalle de su relato, de la historia. Entonces, hay sucesos llenos de sorpresa, de fantasía, pero además incorpora nuevas formas de entender la realidad. Una realidad que es compleja y que no se puede entender solamente mediante la mirada racional o lógica. El escritor que nos corresponde ver después de Borges es Carpentier, pero antes de ello sería bueno aquí hacer una pausa para hablar de un relato de Borges, ¿no? En el caso de Borges, uno de sus relatos más importantes y además que ejemplifica muy bien todo este aspecto de lo ambiguo, de la realidad y la fantasía, de la filosofía, de los sucesos sorprendentes sobre la realidad compleja que mezcla pues la sorpresa y lo asombroso junto con una realidad, digamos, aparentemente normal. Es un relato que se llama Las ruinas circulares. Entonces, el relato que mezcla todo ello, que ejemplifica bien todo ello, es Las ruinas circulares, que es parte de ficción. Justamente se llama así la obra porque se trata de estas ruinas que tienen forma circular y en las que vive un sabio. O sea, en medio de estas ruinas vive un sabio, un filósofo muy brillante, un hombre muy, muy inteligente, que dedica su vida al conocimiento y a la disciplina. Quiere aprender cada vez más, se dedica a leer, a estudiar, a meditar de manera muy rigurosa, ¿no? Y lo que se nos cuenta en el libro es que llega un punto en el que se vuelve para él su meta principal, una especie de obsesión, crear a otro ser humano. Así como los científicos locos, pero en este caso se trata de un sabio, y que solamente quiere crearlo mediante las ideas. Entonces ahí entra lo que les mencionaba, esta confusión o esta difuminación de los límites entre lo que es la realidad y lo sorprendente, ¿no? Entre lo que es
lo físico y lo metafísico, entre lo que es la realidad que nos rodea y una llena de imaginación, la, lo idealista, ¿no? Entonces el sabio, con todo su gran conocimiento, cree que es capaz de crear a otro hombre solamente a partir de sus pensamientos, pero más particularmente a partir de sus sueños, porque tiene que estar dormido para llegar al nivel de concentración que requiere para pensar en este otro ser humano que va a ser su creación y que va a tener un montón de detalles, ¿no? en su composición, digamos. Debe pensar para esto en un ser humano desde sus cabellos, que son millones de hebras, hasta sus nervios, su corazón, sus venas, sus arterias, todo. Exactamente en el lugar correcto, exactamente con los latidos y palpitaciones correctas, que todo funcione de manera perfecta como un reloj. Entonces el hombre primero tiene que saber de anatomía, pero saber todo, ¿no? Casi como un cirujano, como un especialista. Y conforme lo va soñando, poco a poco entonces lo va creando. Y una vez que lo tiene completo, lo sueña durmiendo, porque al principio no está muy seguro de cómo va a ser su creación. Le comienza a llamar su hijo, ¿no? ¿Cómo va a ser este hijo? ¿Va a ser un joven tímido, solitario, o va a ser un hombre impetuoso, muy hablador? ¿Va a querer ser un sabio como él? Entonces comienza a pensar qué tipo de características va a tener su hijo, ¿no? Y una vez que ya lo tiene claro, que ya ha meditado bien sobre cómo quiere que sea, decide soñarlo ahora sí con personalidad. En su sueño, el chico despierta y asiste a clases. El sabio le enseña diferentes materias, le enseña cómo le enseña cómo hablar otros idiomas, le enseña cómo pensar en diferentes filosofías, incluso eh, religiones, creencias antiguas de otras culturas. Le hace básicamente educarse en lo mismo que el sabio conoce y que el sabio es experto, ¿no? Entonces luego el chico ya ha adquirido suficiente conocimiento, cada vez es mejor, hasta que llega a ser el mejor de la clase, ¿no? En el que el creador lo está soñando. Y ya cuando lo ve pues completo y digamos perfeccionado en el sueño, decide que es momento de volverlo realidad, pero ahora sí a la realidad material, ¿no? Fuera del mundo de los sueños. Y para eso, para despertarlo a la vida real, a la vida material, no lo puede hacer solo el sabio, necesita magia ancestral. Y le va a pedir a uno de los dioses ancestrales, que es el fuego, porque el fuego puede darle vida a las cosas inanimadas, el fuego le puede dar vida a los sueños en el cuento, ¿no? Entonces, el fuego acuerda con el sabio que van a lograr darle vida a su hijo, a su creación, pero le dice que va a ser uno de los suyos, un acólito del fuego, un seguidor del fuego, y que el chico de ahora en adelante pues va a ser inmune al fuego, o sea, va a poder tocar el fuego, caminar sobre el fuego, atravesar llamas y no va a sentir ningún dolor, ninguna molestia, ¿no? Y el hombre accede, el sabio accede a cambio de que el chico no sepa, ¿no? Con tal de que él ignore que no es un hombre común y corriente, que simplemente crea
que es un joven más, ¿no? Que no tenga noción de que se trata de un sueño, sino que crea que es una persona real y material, está bien. Para el amo, dice, es suficiente, para el sabio es suficiente, ¿no? Entonces lo hace realidad. Conjura con el fuego que su hijo venga a la vida. Y ya viviendo en la realidad material, el chico se hace cada vez más brillante, más inteligente, y el sabio decide que es hora de dejarlo partir, que vaya a tierras lejanas de Oriente, donde puede aprender mucho de filosofías y sabidurías ancestrales. Alista sus cosas, se despide de él, muy, por un lado, triste por la despedida, pero por otro lado, contento de que va a hacerse un hombre aún más sabio, ¿no? El sabio quiere que lo supere, que su hijo sea mejor que él. Entonces lo manda así a que complete pues sus estudios, ¿no? Y durante un tiempo todo pasa bien. El sabio está muy satisfecho, piensa que ha creado la mejor obra de su vida, ¿no? Este joven que es prácticamente perfecto. Hasta que le llegan noticias, rumores que provienen justamente de estas tierras lejanas. Y le cuentan que hay un joven que está curiosamente desafiando las leyes de la materia. Y que el chico está atravesando pues caminos de fuego, tocando aros de fuego, pisando fuego, tragando fuego, para el espectáculo de las personas que están cerca. Y que se nota pues que está muy descuidado, ¿no? Y que ya no, es prácticamente como un mendigo ambulante, ¿no? Que hace estos espectáculos para entretener a la gente a cambio de unas monedas. Y apenas el sabio escucha esto, sabe que se trata de su hijo, porque es inmune al fuego. Y porque además, pues, el sabio saca la conclusión de que su hijo era un hombre muy inteligente, era un joven muy inteligente, y que si descubrió que era inmune al fuego, es que seguramente también ha averiguado los poderes del dios fuego y que seguramente ha podido deducir que no es un hombre de verdad, ¿no? Que es un sueño de otro hombre, que el fuego le da vida a los hombres que son sueños, que son ideas. Entonces, el sabio se pone muy triste pensando esto, ¿no? Mi hijo debe haberse sentido engañado, muy solo, debe haber descubierto la realidad, ¿no? Y haberse sentido traicionado. Y por eso es que se ha descuidado y está haciendo estos espectáculos del fuego y ya no quiere pues seguir con su vida ni con sus estudios, ¿no? Y el sabio se pone muy triste también, ¿no? Se deprime pensando en que su hijo está así mal y que ha descubierto la realidad de una manera tan dura. Y se echa a dormir así triste, reflexionando sobre qué pasó pues con su mejor creación, con lo máximo que había logrado hacer en esta vida, ¿no? Con su hijo. Duerme y lo despierta el olor muy fuerte a quemado que hay en sus alrededores. Va a salir bueno, va a despertarse de su cama de piedra y va a ver que al fondo, muy lejos, se ve todavía el fuego y el humo que se está acercando cada vez más porque las llamas vienen hacia él. Él vive en estas ruinas circulares que están rodeadas de vegetación. Todo eso se está incendiando. Entonces, él decide, por un momento pues entra en pánico, ¿no? Piensa que cómo haría para escapar, pero decide finalmente que es mejor echarse a dormir y dejar que el fuego lo mate, ¿no? Que el fuego lo consuma. Porque está pues muy mal, él está deprimido por lo que ha pasado, dice ya igual, ya tuve mi chance de ser, ¿no? el más grandioso creador, mi máxima creación fue mi hijo, pero eso no salió bien,
al final, pues él básicamente descubrió que no era de verdad y ahora ya no tengo nada más por qué vivir, no podría crear otro hombre así porque ya estoy viejo, cansado y no tengo ni la fortaleza ni la sabiduría. Entonces decide entregarse a la muerte, el sabio, y se echa en su lecho de piedra para seguir pues meditando mientras viene el fuego hacia él. Cuando llega el fuego, sin embargo, el hombre se da cuenta que no le hace nada, ¿no? De que es inmune al fuego. Puede tocarlo, atravesarlo y sale completamente ileso. Entonces se da cuenta que es él también un invento de alguien, un sueño de alguien, es la idea de alguien y que el fuego lo ha traído a la vida, que no es un hombre de verdad material, sino que es un hombre inventado, soñado. Y de esa manera se entiende también el título del cuento, ¿no? Las ruinas circulares hablan de no solamente estas ruinas en forma de círculo, sino del el sueño del hombre que puede generar a otro hombre, ¿no? Un sueño dentro de un sueño dentro de otro sueño. Eso son lo que son estos personajes, ¿no? Todo esto está basado en las formas de pensar antiguas de las filosofías idealistas, ¿no? Que defendían que debía haber un mundo de las ideas, que no todo el mundo podía ser material, ¿no? Que había muchas cosas que no eran materiales, que no seguían la misma lógica, ¿no? Del mundo material, pero que debía existir un mundo de ideas, de lo inmaterial. Entonces, en medio de esas reflexiones ambiguas, filosóficas, en estas representaciones ambiguas de la realidad que está entre lo real y lo filosófico, lo real y lo soñado, lo real y lo idealista, es que se entiende la narrativa de Borges, ¿ya? Básicamente es una compleja realidad, como habíamos dicho, que muestra nuevas facetas o nuevas formas de entender lo que es lo real. El otro escritor del periodo de la literatura narrativa contemporánea, ¿no? Está el escritor Alejo Carpentier, y él va a hablar sobre la realidad de Haití en su novela El reino de este mundo. Alejo Carpentier fue un escritor que conoció y estudió mucho el mundo de los esclavos negros y basa su obra en esa realidad de los esclavos y cómo se dan las luchas para tratar de desprenderse de la esclavitud. Ahora, lo más novedoso de este escritor, ¿no? Que hace un proceso de renovación en la literatura de Latinoamérica, es que incorpora el término de lo real maravilloso. Lo real maravilloso es una tradición, o es, mejor dicho, la incorporación de la tradición, habíamos dicho mítica, mágica, pero que en este caso está basada en la tradición africana, en el Caribe, la tradición afroamericana caribeña. Va a hablar desde la perspectiva entonces mítica y mágica de la vida de los esclavos, en los que ellos dedicaban buena parte de su tiempo a representar pues hechizos mágicos, el uso del vudú para enfermar al enemigo o para matarlo, el uso del ocultismo, la magia, ¿no? Todo ello también se vincula a una mirada distinta a la de los hombres blancos, ¿no? Por un lado tienes a los franceses, que eran quienes habían invadido y estaban gobernando en esa zona de Haití. Por otro lado tienes a los esclavos, que creen en todos estos desfogues de la realidad, todos estos despliegues de magia,
y que incluye incluso la transformación de algunos personajes en animales. Para los personajes de sus novelas es posible que alguien que es muy sabio, alguno de los esclavos, ¿no?, que aparecen en la obra, pueda lograr transformarse en un lobo, en una pantera, en una mariposa, en algún insecto, incluso en un perro, o sea, en animales domésticos, salvajes o insectos diversos. Se plantea la metamorfosis de los personajes mediante esta temática mítica. Otro elemento importante es que muestra que nuestra realidad americana puede ser problemática y conflictiva, en tanto hay personajes blancos que dominan a los que son personajes, en este caso, afro, y como hay unas fuertes raíces afroeuropeas porque han traído estos esclavos de Europa contra su voluntad. Los han traído primero de África hacia Europa y luego de Europa hacia aquí, despojándolos de su identidad, despojándolos de sus raíces, de sus orígenes. Y eso genera una serie de conflictos y obviamente de quiebres y dolor en nuestra historia americana. La novela a la que estoy haciendo referencia con todos esos temas, porque trata sobre ello, es la novela El reino de este mundo. Una novela casi ya de mediados del siglo XX, 1949. Y que te habla sobre la rebelión de los esclavos negros en Haití, que está liderado pues por una serie de ex esclavos que son prófugos y rebeldes y que se están manifestando en contra de los colonos franceses, que son los que están en el poder. Básicamente lo equivalente aquí a los conquistadores españoles, pero allí eran colonos de origen francés, hombres blancos que ostentaban el poder. La novela gira en torno a los grupos de esclavos que realizan labores muy arduas, obviamente muy demandantes, esclavizantes, y que son tratados de manera despreciativa por los franceses que están en el poder al comienzo de la novela. Por ello es que hay varios esclavos rebeldes que se van a escapar y que van a tratar de luchar en contra de la esclavitud desde su rebeldía, desde su condición pues de prófugos, por decirlo así, porque siempre a estos esclavos que se fugan los buscan para ajusticiarlos. El primero de los sabios negros a los que se hace referencia, ¿no?, de estos hechiceros, si se quiere, que tienen poderes, es Macandal. Macandal es un ex, ¿no?, esclavo que se escapó y que ahora vive así de manera clandestina, escapando a que lo vayan a volver a capturar y convocando a grupos de esclavos negros para que se liberen y que se rebelen contra los franceses. Lo más central de Macandal, sin embargo, es que representa buenos aspectos de la cultura negra. Por ejemplo, el hecho de que las personas creen que Macandal tiene poderes, que sabe mucho de la magia vudú, por ejemplo, que puede con unos muñecos de madera producir enfermedades en los blancos o producirles incluso la muerte, ¿no? Un episodio manda envenenar a estos colonos franceses. Lo capturan, lo van a atar a una estaca para quemarlo, que es lo que sale aquí en la imagen, y según lo que ven los esclavos y los franceses, tenemos dos versiones distintas. Por un lado, la mirada de los franceses es que han capturado a un rebelde que les estaba trayendo problemas, ¿no?, que era revoltoso, que quería difundir las ideas de libertad entre los esclavos. Y los franceses creen que lo han capturado y lo han quemado vivo. Pero los
los esclavos negros, ¿no? Compañeros también, muchos de ellos de Macandal, no creen ello, no creen que lo han simplemente aniquilado, sino que Macandal, con sus poderes, que eran muchos, prácticamente infinitos, ha logrado zafarse de sus ataduras humanas y ha logrado transformarse en un insecto que vuela, ¿no? Y que se ha escapado en el último momento. Entonces, tanto así es esa creencia, ¿no? Que hay esta idea de hasta ahora representar ciertos insectos del Caribe con ese nombre, ¿no? Con el nombre del famoso rebelde negro François Macandal, que es un personaje que existió, ¿no? Entonces, en el relato hay varios rebeldes, ¿no? Macandal es uno de ellos, otro de ellos es Bogman, que también se va a revelar, también lo capturan, pero a él lo decapitan, que hay mucha de esta entonces respuesta violenta a la búsqueda de libertad de los esclavos. Finalmente logran derrocar a los franceses, los expulsan y se instaura un nuevo rey que es un rey mulato, un rey negro al final de la novela, pero eso no trae mejorías a la población esclava porque se nos dice que ese rey es tan tirano y sanguinario y cruel, tan o más tirano y sanguinario que los franceses. Entonces, básicamente, pues, termina cambiando de político, pero no el trasfondo, ¿no? Hay también una crítica a que el poder es uno de los problemas, ¿no? El poder y la injusticia. En el reino de este mundo, el tema central es la revolución haitiana, la revolución de los esclavos negros en Haití. El tema secundario que se ve a lo largo de la obra es la tiranía, la esclavitud, obviamente, y esta realidad mágica, inexorable, inescapable, que está en todos los momentos, ¿no? Los ritos que hacen los negros, los bailes, las creencias que tienen, mucho de ello está marcado y permeado por la magia. En esta novela, recordemos, está incorporado el uso de lo llamado real maravilloso. El real maravilloso es el término que además el mismo Alejo Carpentier inventa con ese nombre, ¿no? Real maravilloso, y que tiene que ver con la presencia de magia, de mitos, creencias propias de las tierras americanas. En este caso serían elementos mágicos o sorprendentes, pero de la tradición folclórica africana, de la tradición folclórica negra. Luego tenemos también la presencia de ciertos, te decía, ritos y bailes que tienen que ver con expresar tu propia cultura aún a costa de la muerte, porque estos negros que hacían sus escapadas o que se rebelaban y en las noches hacían sus encuentros, muchos de ellos podían ser castigados si los descubrían con la muerte. Los podían aprisionar, los podían quemar en la hoguera, los podían latiguear. Entonces solamente el hecho de tener tus bailes, tus códigos, tu folclore, por el hecho de querer manifestarlos, de querer mantenerlos, de querer rescatarlos y ser distinto a lo europeo, podías recibir castigos. Entonces es parte de una expresión cultural que se está buscando defender aún con la misma vida. Entonces la novela está hablando desde el aspecto histórico, de la realidad, de los eventos que sucedieron efectivamente, incluso un personaje como Macandal que vivió, ¿no? Y por otro lado, incorpora aspectos del mito y de la magia y de las creencias que uno lo veía desde una mirada mucho más
mucho más compleja, ¿no? No es que porque sea mítico sea falso y la realidad es lo único verdadero, sino que ambas miradas, la mítica y la real, digamos, ¿no? La realista, ambas conviven y ambas tienen su lugar y su importancia dentro de las miradas de las religiones, de las culturas tradicionales. Entonces, hasta allí teníamos lo que correspondía a la novela El reino de este mundo, es una novela de Alejo Carpentier. Lo más importante de Carpentier, recuerden que es el que plantea el tema de lo real maravilloso, ¿no? Este término innovador para hablar de las creencias o míticas, creencias o mitos sorprendentes. Y luego tenemos ya en el periodo de apogeo, en el periodo llamado el boom, a Gabriel García Márquez con su novela 100 años de soledad. García Márquez es un escritor colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura. Va a incorporar la magia, así como la historia, pero en este caso de Colombia y más particularmente del Caribe colombiano. Y que tiene muchos aspectos de la realidad en común con el resto de Latinoamérica, ¿ya? Porque 100 años de soledad te va a presentar temas como los militares, las guerras, las huelgas de trabajadores, las injusticias, las grandes compañías transnacionales, sobre todo norteamericanas, que cometen una serie de injusticias y maltratos. Te va a presentar el tema de las muertes indiscriminadas que se hacen a las personas que reclaman por justicia, ¿no? Y todo ello es parte de la historia, como te decía, no solo de Colombia, sino de América. Pero en 100 años de soledad, todos estos elementos históricos se combinan con elementos míticos. Y eso hace que el relato, que la novela sea aún más sorprendente e innovadora. 100 años de soledad cuenta la historia de la familia Buendía a lo largo de 100 años, como el título lo indica. Los dos primeros personajes son primos hermanos, José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, ¿no? En el caso de ellos, se van a casar, pero Úrsula va a tener muchos temores y muchas dudas porque ella ha escuchado, mejor dicho, ha escuchado en su familia que han nacido niños deformes. Cuando los parientes tienen hijos, pueden nacer con forma de lagarto o con cola de cerdo, con alguna deformidad terrible. Entonces, cuando ellos se casan recién, no van a consumar el matrimonio durante más de un año, lo que va a llevar a que José Arcadio Buendía sea motivo de burlas y de sobrenombres, ¿no? Él no se da cuenta hasta que un día uno de sus vecinos le dice a su cara, de manera ofensiva, ¿no? Que no le puede dar un hijo a su mujer, que no está teniendo pues hijos, ¿no? Que le está fallando, en otras palabras, y obviamente pues José Arcadio se molesta y van a batirse a duelo, ¿no? Que era algo usual para recuperar honras. Entonces se baten a duelos de lanzas. José Arcadio Buendía gana esa pelea, mata al vecino que lo había insultado, y ese vecino ya muerto comienza a aparecérseles y a perseguirles y a interrumpirles sus labores cotidianas, ¿no? Muerto y con la herida de lanza en el cuello una y otra vez. Entonces ya desde ahí notamos esta noción de las apariciones que son sobrenaturales y mágicas, y que se van a luego reiterar a lo largo de la novela, y que bueno, dan el origen a que José Arcadio y Úrsula salgan de donde estaban viviendo originalmente y se van a buscar una nueva tierra que van a encontrar, una tierra grande y fértil a la que le van a poner el nombre de Macondo.
Otro personaje que incorpora el elemento de lo mágico, sorprendente, es el gitano, Melquiades. Melquiades es un amigo de José Arcadio, viejo gitano que va a vivir pues durante buena parte de la novela, ¿no? Hasta que está bastante viejo. Tiene varios poderes de desaparecer, de curar heridas y de, además, poder eh, hasta predecir el futuro, ¿no? De hecho, escribe unos manuscritos en lengua extraña, oculta, que es enigmática esta lengua. Escribe esos manuscritos en unos pergaminos que los van a encontrar 100 años después y nos damos cuenta que se trataba de la historia de todo lo que iba a pasar. Él ya sabía cuál era el futuro de la familia Buendía. A lo largo de las generaciones, que son muchas generaciones en estos 100 años, se habla de los hijos de la pareja y de los nietos y los bisnietos. Y algo que se puede notar es que los nombres se van a repetir. Van a haber varios José Arcadios, van a haber varios Aurelianos, van a haber varios Amarantas, que son nombres usuales. Y esto tiene que ver también con la presentación de la historia como una historia cíclica o circular. Elementos que se repiten, elementos que dan vueltas, temores que vuelven a ser expresados o materializados, van a incorporarse en la novela. Y otro elemento, que ya sería un elemento más histórico, te decía, pues es la de los militares que se enfrentan en peleas, los caudillos que se van a la guerra cada rato. El coronel Aureliano Buendía es un ejemplo de ello, es un caudillo militar. Y en la novela hay estos enfrentamientos con los militares que dan como resultado que siempre pues pierde el bando del coronel Aureliano, ¿no? Luego también hay una compañía que llega, una compañía grande, norteamericana, ¿no? La compañía bananera, y le da trabajo a la población, pero luego no les paga adecuadamente, la gente se rebela para que les paguen a tiempo lo correcto, ¿no? Su sueldo, y hay una huelga que va a terminar con que la compañía les manda a sus guardias armados y van a disparar a los huelguistas y los van a matar a prácticamente todos. Entonces, también hay esta representación de la violencia que está muy presente en nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Era algo muy usual, las huelgas, la represión policial, la respuesta con violencia, es algo de la historia no solo de Colombia, sino de Latinoamérica en general. Y que se representa en la novela entonces como parte de este proceso histórico. Y algo hacia el final que les mencionaba que era importante para entender el aspecto cíclico, es como al comienzo hay un incesto con primos, y al final hay otro incesto, que es un sobrino con su tía. Ahora, la tía no sabe que él es su sobrino y el sobrino no sabe que ella es su tía, o sea, cometen incesto sin saberlo, ¿no? Ignorándolo. Se enamoran y van a tener un hijo. Ella muere al dar a luz, el niño nace con cola de cerdo. Además, pues cuando el papá va a buscar ayuda para auxiliar al niño que no sabe cómo pues cuidarlo o qué hacer con esta colita, ¿no? Va a buscar ayuda y cuando regresa encuentra que al bebé lo están comiendo las hormigas. Entonces, esa es la parte final de 100 años de soledad, en que se cumple ese temor a que el incesto te dé un hijo deforme, ¿no? Que era el temor que se había mostrado al inicio por parte de Úrsula, que era la matriarca. Entonces, algunos temas importantes de la novela es el tema de la soledad, de cómo se representa a un pueblo que es Macondo, que está marcado porque la mayoría de los personajes no van a conocer el amor o no van a vivir largamente, ¿no? esos amores, sino que van a vivir en frustración o en soledad.
Otro tema importante obviamente es la historia de esta familia, pero marcada dentro del nivel social caribeño, cómo vive el poblador caribeño, y el nivel histórico, que eso sí es importante porque te habla de pasajes de la historia. Los militares abusivos, las empresas abusivas, todo eso ha sucedido y sigue sucediendo en Latinoamérica. Entonces es una obra compleja que tiene diversos puntos de vista o niveles de interpretación. Hasta ahí entonces teníamos lo correspondiente a 100 años de soledad. Les recuerdo que 100 años de soledad es una novela pues de el periodo de esplendor o de apogeo llamado el boom latinoamericano. La novela es compleja porque les mencionaba, tiene un nivel histórico, un nivel social y nos estaba faltando el nivel mítico, que obviamente es bastante notable porque te habla del mito del tiempo mítico, que es el tiempo cíclico, que el tiempo se repite, que el tiempo da vueltas, que el tiempo pareciera no avanzar, sino dar pequeños pues, giros, ¿no? Por algo es que repiten los nombres, se repite el incesto. Y dentro de estos elementos míticos o situaciones que a veces son exageradas, hiperbólicas, ¿no? Situaciones bastante grandiosas dentro de la novela. Aparte de esas exageraciones, tenemos también que en la novela esto es real, ¿no? O sea, dentro de la novela los eventos mágicos y sorprendentes son cosas de todos los días, son cosas que suceden dentro de la realidad. Que lluevan flores amarillas, que aparezcan mariposas amarillas, que haya una lluvia que dura más de 4 años, ¿no? Que una hermosa mujer se eleve a los cielos. Todos ellos son elementos, si bien míticos, que se van a considerar dentro de la realidad, que se van a fusionar con la realidad. Y por último está el nivel psicológico, sobre todo en torno al trauma al incesto, ¿no? Ahí está noción del miedo que ronda a los buen días, sobre todo a la pareja inicial, que es Úrsula y José Arcadio, este miedo que se va luego a repetir, ya no como un miedo, porque ellos no saben que están cometiendo incesto, pero como una consecuencia, ¿no? Del incesto, cuando nace el niño con cola de cerdo, ¿no? Se repite el hecho de cometer una falta y recibir, en este caso, un castigo, ¿no? Una deformidad. Entonces son varios niveles de los que se puede leer esta novela y que nos hablan de su complejidad, de sus diferentes aspectos. Hoy día vamos a solamente empezar con lo que es literatura peruana. Ya la semana pasada, bueno, en las semanas pasadas habíamos visto un poco de que la literatura peruana tiene etapas, la etapa prehispánica, la etapa colonial y la etapa republicana. Entonces nosotros hoy día vamos a entrar a la etapa colonial. En la colonia habíamos visto ya al Inca Garcilaso de la Vega, un escritor pequeño, mestizo. Ahora nos toca hablar de un escritor indígena, bastante extensa su obra, se llama La Nueva Crónica del Buen Gobierno.
El escritor es Felipe Guamán Poma de Ayala. No sabemos mucho de él, excepto que era indígena, probablemente de la zona de la Sierra Central, Ayacucho, vive entre el siglo XVI y XVII. Su libro, La Nueva Crónica y Buen Gobierno, es un libro dividido en dos partes o dos tomos. La primera parte es sobre la historia prehispánica. Él va a demorarse bastante en hablar de qué pasó incluso antes de los incas, desde el periodo preincaico hasta el periodo incaico, toda la etapa prehispánica. Él conoce al parecer mucho de lo que sucedió, pero también lo mezcla con la Biblia, con la cultura occidental. Entonces, enlaza la tradición prehispánica, indígena, con eventos bíblicos y eventos de la cultura europea, para en cierta manera que demuestre, ¿no? Para demostrar que están viviendo en una realidad, ambos continentes están viviendo en la misma realidad y que están regidos por el poder de Dios. Hay que tener en cuenta que estos indios letrados en su mayoría eran indios que ya se habían evangelizado, y manifestaban una gran creencia en el Dios cristiano, porque esa era parte también de las condiciones de vida que tenían. Si es que no te entregabas al cristianismo, no creías en el Dios, no ibas a aprender nunca a leer o escribir, por ejemplo. No solo los indígenas más serviles y más creyentes solían ser a los que se les daba estos privilegios de la cultura, de dar algo del aprendizaje. Entonces, la primera parte sobre esto, el prehispánico y su relación con la cultura occidental y bíblica específicamente. Y luego la segunda parte es el buen gobierno, en que ya hablan de la conquista hispánica, luego la colonia, y señala que los españoles han cometido grandes abusos, muchos maltratos, muchas maldades contra los indígenas, y que por ello es necesario que el rey tome carta en el asunto. Guamán Poma escribe su obra dirigiéndose al rey de España, diciéndole que básicamente pues se trata de una situación de la que el rey no está enterado, ¿no? Le dice, seguramente usted, su majestad, no conoce lo que están haciendo aquí estos emisarios suyos, esos trabajadores suyos, ¿no? Están cometiendo una serie de maldades, latiguean injustamente a los indios, a los negros, los tienen hambrientos, los hacen trabajar de más. Entonces, todo ello lo va a denunciar en su obra. La obra trata sobre, entonces, esta crítica que se hace a los españoles, una crítica de la injusticia, de los abusos, y por otro lado, propone un mejor gobierno. Dice que podemos estar gobernados por el rey español, podemos servir a la corona española, pero se tiene que dejar de lado este maltrato abusivo contra los indios, se tiene que dejar de matarlos, de diezmar a la población indígena, para que así fuertes y trabajadores puedan servirle mejor al rey de España. Entonces esa es su propuesta de buen gobierno, entre otras cosas, ¿no? Que se mejore lo que se está haciendo aquí en la colonia. La obra, te decía, está escrita a manera de una carta dirigida al rey Felipe. Es una crónica larguísima, casi 1200 páginas, casi 400 dibujos, específicamente 398 dibujos. Es un ladrillo de texto que tenía como intención dirigirse pues al rey Felipe de España, pero que se pierde en el camino y nunca llega a ver su destino en España. Es más, la obra se pierde tanto que aparece en Dinamarca, en otro país o en otro lugar. Y va a estar perdida así durante varios siglos, hasta que en el siglo XX lo van a encontrar en una biblioteca, ¿no? Este documento
que es una joya porque es uno de los pocos documentos contados por los propios indígenas. La mayoría de las obras que tenemos son versiones de los españoles, de los europeos, pero en el siglo XX se rescata esta obra y se logra pues poner en las bibliotecas nacionales, se logra rescatar sus páginas, que son un montón de dibujos y de escritos. Algo que destaca de la obra de de Guamán Poma es que utiliza el lenguaje iconográfico, o sea, dibujos, para también retratar la realidad. Emplea, además del español, que es el idioma central, el quechua, el aymara y el latín. Entonces es una representación bastante diversa de esta realidad indígena. Va a incorporar habla, un modo de expresión muy particular, porque no sabe, o sea, habla el español, la obra está escrita en español porque está dirigida al rey de España, pero muchas veces no sabe expresarse de manera correcta, no sabe usar ciertas expresiones o una ortografía o una sintaxis adecuada. A veces están marcados por el quechua, comete ciertos errores gramaticales, y es porque el español no es su lengua de origen, no es su lengua materna. Entonces tengamos ello en cuenta, es un indígena que está tratando de escribir español y que a veces va a cometer algunas fallas, algunos errores, ¿no? Luego de la etapa colonial venía la etapa republicana. En nuestro caso habíamos dicho, ¿no? A partir de 1821, cuando se declara la independencia. A partir de ese año se habla de la República en Perú. Y habíamos visto como primer movimiento republicano el costumbrismo. En nuestro caso hay que detenernos, o mejor dicho, hay que recordar, porque eso ya lo habíamos visto, que el representante del costumbrismo es Manuel Asensio Segura. Manuel Asensio Segura es considerado el padre del teatro nacional, o sea, es el iniciador de una época de gran fama y renombre, sobre todo para la comedia a nivel nacional, y va a ser una época en que sus obras se desarrollen y se representan muchísimo en los teatros. Básicamente, pues, tiene llenos los teatros gracias a sus comedias como Ñacatitas. Entonces, Ñacatita es un ejemplo, ¿no?, de estas obras exitosas de la etapa republicana. Nosotros ya hemos visto Ñacatita, así que vamos a pasar al romanticismo en el Perú, que algo importante del romanticismo peruano es que efectivamente se identifican con los románticos españoles, van a seguir mucho los modelos de España, en muchos casos, sobre todo en la poesía, van a copiar a los escritores, poetas españoles, pero hay una composición específica que es un tanto novedosa para la época, y que son pequeños relatos a modo de cuentos, llamados tradiciones peruanas. El escritor de estas obras es el muy famoso Ricardo Palma. Ricardo Palma escribe obras de poesía, de teatro, obras históricas, pero es mucho más conocido, al menos literariamente, por sus tradiciones peruanas. Las tradiciones peruanas son una mezcla de dos componentes. Por un lado tienes la leyenda romántica, que venía obviamente desde el romanticismo del siglo XIX. Los románticos tenían estas composiciones, estas creaciones llamadas leyendas, recuerdas en Becker, ¿no?, que eran composiciones con mucho de carga histórica, del pasado histórico, y a esta leyenda se le suma el cuadro costumbrista, o sea, ciertos cuadros o escenas del costumbrismo. El costumbrismo, recuerdo, usaba el humor y la sátira para representar la realidad. Entonces toma
estos elementos de las costumbres, de la realidad nacional por un lado, y por otro lado, la temática del pasado histórico, de las leyendas románticas, para conjuntamente, ¿no? Estas dos composiciones dan la tradición. Las tradiciones peruanas están muy llenas de imaginación y fantasía. Son tradiciones que básicamente te hablan de la historia del Perú, pero desde una mirada bastante fantástica, con elementos inventados. Entonces, tenemos que no son del todo históricos, pese a que pueden tener personajes históricos, se dice que carecen de perspectiva histórica, tienden a ser más bien anecdóticas. Pensemos en cómo es una tradición normalmente, y de paso que vemos las tres partes de la tradición. Normalmente tiene una presentación primero, una digresión histórica y luego la anécdota. Entonces, primero la presentación. En los incas ajedrecistas, por ejemplo, te presentan que la historia va a tratar sobre cómo dos incas lograron aprender a jugar ese juego del ajedrez. Luego se da una digresión o un alejamiento, ¿no? de lo que te estaba hablando, para hablarte de la historia del ajedrez. Cuándo se creó, que proviene desde muchos siglos atrás, que quienes lo jugaban primero eran, por ejemplo, los musulmanes, los moros, luego llegan los españoles, se hace popular entre los soldados primero, pero aquí cuando llega a América son más bien los curas los que juegan más español. Entonces, toda una historia del ajedrez que es una digresión, porque la historia principal o la anécdota principal, que es la tercera parte, recién te la cuenta justo después, y es sobre cómo el Inca Atahualpa aprendió a jugar ajedrez y se hizo muy amigo de un español con el que practicaba y jugaba partidas todas las tardes. Y un día cuando este español estaba jugando contra otro conquistador, contra otro español, el Inca le sopla en el oído, muy bajito, ¿no?, que mueva la torre. Y de esa manera, pues el español se sorprende porque se da cuenta que el Inca no solo aprendió a jugar, sino que es un muy buen jugador que moviendo la torre de manera específica podía ganar la partida, podía hacer jaque mate, ¿no? Y derrotar a su enemigo, que en ese momento su enemigo es un conquistador apellidado Riquelme, un español que va a quedarse pues muy fastidiado y molesto porque cómo es posible que el Inca, que nunca ha jugado, haya hecho que lo derroten, ¿no? Y cómo es posible además pues que alguien que es un prisionero, ¿no?, un indígena, además sea o haya logrado pues ser superior a él en este juego, ¿no? Entonces muy molesto Riquelme cuando luego llega el momento en el que van a votar por qué hacer con el Inca Atahualpa, deciden su destino, si deben matarlo o deben perdonarlo. La votación está empatada hasta que vota Riquelme y desempata para que maten al Inca, ¿no? Vota a favor de que ya maten al prisionero. Entonces así termina la historia y la tradición nos dice que si el Inca no hubiera aprendido entonces a jugar ajedrez, tal vez no lo hubieran matado, ¿no? Toda esta historia, sin embargo, hay que recalcar que es imaginación pura. No hay ningún tipo de registro verdadero de que el Inca haya aprendido a jugar ajedrez, ni que esa anécdota haya pasado. Por eso es que se dice que carece de perspectiva histórica, porque están cogiendo elementos que son históricos, el Inca Atahualpa, el conquistador de Soto, la votación sobre el destino del Inca. Cogen elementos históricos, pero se inventa el resto. Hace de ello una anécdota, un entretenimiento, nada más, ¿no? Eso es algo que se le dice mucho a Ricardo Palma. Entonces, que se dice mucho de que en realidad él
elementos históricos los utiliza solo para contar una anécdota graciosa también a veces, o si no, irreverente, fuera de lo común, ¿no? Casi siempre sus relatos tratan de la colonia, pero hay que tener en cuenta que él hace tradiciones también incaicas y republicanas. Listo, chicos, hasta ahí tenemos la clase de hoy día. Les pido que tomen, como siempre, una captura de pantalla claves de esta semana. Hemos entrado a literatura peruana, que ya es lo último, y estamos en las últimas semanas también de clase, así que esfuércense mucho, cuídense mucho. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Gracias a ustedes. Cuídense mucho, hasta luego.